Economista anti-Milei reveló lo peor de la economía. Yo estuve viendo algunas cosas, hoy se va a publicar en el boletín oficial, si es que no se publicó Ya está ya. publicado. Ya está publicado, publicado. el veto al aumento jubilatorio Sí, y sí, sí. también al Fondo para Discapacidad. Esto lo había prometido el presidente cumple, cumple con crueldad. Por el otro lado también están llegando los 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario, la rueda de auxilio que le dan a este gobierno para llegar a las elecciones y que no haga un papelón. Está llegando hoy, eso va a tener algún tipo de efecto, sin ninguna duda. Por el otro lado, saben ustedes, se ha descubierto, o se ha hecho público en realidad que la CIDE ha vuelto a sus andanzas de siempre, los sótanos de la democracia, espiando a opositores, políticos, sindicales, estudiantiles, bueno, todo eso vamos a estar charlando hoy seguramente. Antes quiero saludar al expresidente del Banco Central de la República Argentina, economista él, para charlar, para que nos dé alguna opinión en relación al desembolso del fondo y cuál va a ser el impacto que ha tenido o tiene esta estrategia en relación al tipo de cambio que tiene el gobierno de Javier Gerardo Milei. Me refiero al señor Alejandro Banoli, que está al otro lado de la línea. Alejandro, buen día. Aquí Roberto Caballero, Marcos Cittadini, toda la audiencia de la 530 te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien, Alejandro. ¿Cuál es la situación del gobierno, o mejor dicho, de la administración de la divisa estadounidense en este preciso instante? Hoy dábamos la noticia, llega la plata del fondo, eso qué va a provocar o qué va a producir. Dame lo que vos quieras, un poco de contexto o algún tipo de explicación a lo que está sucediendo, si te parece. Bueno, yo creo que se dan dos cosas, ¿no? Por un lado, el hecho de que estamos viviendo un modelo que es totalmente inconsistente desde lo productivo, desde lo externo, desde lo social, y creo que la cuestión externa es clave, ¿no? Porque el propio modelo genera un déficit externo en una economía bimonetaria que genera estructuralmente falta de divisas, ¿no? O sea, la apertura importadora particularmente y un tipo de cambio atrasado que solo se sostiene por ingeniería financiera. Antes fue el blanqueo, después el desembolso del fondo y ahora este mini desembolso de 2.000 millones de dólares. Entonces, a esto le sumamos una semana bastante terrorífica, donde el gobierno hizo una serie de errores no forzados, o sea, manejos monetarios que bajaron la tasa cuando el propio modelo no lo permite, y por otro lado la subieron astronómicamente, afectando a la actividad productiva. Uh-huh. Así que bueno, creo que la unión de un modelo inconsistente, de una apertura totalmente a contramano de lo que el mundo en este momento está generando, genera una crisis estructural muy parecida a los que hemos vivido en otros momentos de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Como la dictadura, los 90, el gobierno de Macri. Entonces, para cerrar un poco la caracterización, yo creo que al gobierno solo le importa llegar con una cierta estabilidad de precios a las elecciones, y que este desembolso y estas medidas desesperadas como aumentar los encajes o subir muy fuertemente la tasa de interés tiene que ver con este objetivo, ¿no? Digamos, llegar, aunque sea atado con alambre, a pesar de que la economía real sufra y esté en una situación más comprometida. Por lo tanto, digamos, estamos en presencia de un gobierno que si cada tanto no le cargan nafta, digo, el fondo, pongamos el fondo, si es que Sí. quiere seguir prestándole dólares, es insustentable ya diríamos en el corto plazo, digo, porque las elecciones son pasado mañana. No, exactamente. Hay un problema, como yo te diría, estructural y de coyuntura, porque el gobierno también, para lograr anabólicos para llegar en el primer semestre, bajó las retenciones como para que los Mm. productores agropecuarios aumenten la liquidación. Lo cierto es que desde la semana pasada, o desde hace 10 días para ser más preciso, pasamos de un ritmo de ingreso de divisas de 200 millones diarios a uno de 50 millones diarios, y por otro lado tenemos
toda la demanda de importaciones, toda la demanda del dólar ahorro, que ya en promedio supera lo de la gestión Macri, la fuga de capitales, y por otro lado la dolarización electoral. Ustedes saben que todos los años electorales, cuando en la Argentina hay elecciones y hay incertidumbre, siempre hay una mayor cobertura. Entonces, lo que vamos a ver en el segundo semestre es esta mayor presión cambiaria derivada de cuestiones estructurales y coyunturales, con un gobierno que se supone que de finanzas sabía, pero que en el último mes sacó un aplazado, y bueno, con un modelo que hasta el propio FMI, que quiere, digamos, disimular para seguir por una cuestión política poniéndole plata a este gobierno, no puede ocultar que este modelo no cierra. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué empieza? La gente a comprar más dólares porque ve que esto no cierra, porque esto siempre pasó. Entonces se adelanta un poco. Obviamente que nosotros no podemos saber cuándo se gatilla la crisis, pero sí vemos que esto está con alfileres y bueno, el gobierno quizás, en el mejor de los casos, y si se le alinean todos los astros a favor, pueda llegar a octubre con el dólar dentro de la banda, pero sí es evidente que después de las elecciones este dólar no se sostiene, ¿no? Claro. Cuando uno ve que en los supermercados hay fideos de Albania, naranja de Israel, cuando uno ve que tomar un café sale más caro que en Europa, por dar algunos pocos ejemplos, uno ve que hay un problema estructural, y siempre que esto pasa no es sostenible, porque no se generan dólares genuinos y porque, por otro lado, dejamos fugar por distintos canales los pocos dólares que hay. Claro. Alejandro, hubo un ensayo durante los últimos días de la semana pasada de el equipo económico del gobierno, que salió a tratar de explicar esto que usted describía que estaba sucediendo en sus propios términos. Y el propio presidente acusó a la vicepresidenta por la sesión en la que se terminaron aprobando las cosas que ayer, los proyectos que terminó vetando y publicando en el boletín oficial, y por otro lado también se culpó al riesgo Cuca, lo hizo Luis Caputo. ¿Cuánto hay de esto? Digo, lo pregunto en términos de que se plantea que hay un plan que es frondoso, que está firme por un lado, pero por otro lado cualquier elemento que se supone que podría suceder o en la política o en el Congreso, en la política electoral o en el Congreso, terminan generando turbulencias. ¿Cuánto hay de esto que plantean de real? Si hay un verdadero riesgo de que la oposición gane las elecciones o algo por el estilo, y eso puede influir en los inversores. Mira, a mí me sale decir dos cosas. En primer lugar, si el modelo fuera tan sólido desde lo fiscal y desde lo macro, la verdad es que son cosas que no debieran preocupar. Yo creo que el riesgo político, que sin duda está, pero para mí tiene otro significado, tiene que ver precisamente con un modelo que está, como yo decía, atado con alambres, porque si bien hay un superávit fiscal temporario, hay déficit financiero que el gobierno está escondiendo, digamos, mediante una ingeniería financiera de emitir bonos que no pagan intereses y capitalizan al final, y que aumenta la deuda estructuralmente. Pero por otro lado, yo creo que lo que ven los inversores en realidad es un riesgo Milei, es un riesgo de un gobierno que está saltando vallas institucionales, que no tiene diálogo con los gobernadores, es decir, que no genera consensos para que haya políticas que se puedan sostener. Entonces a mí me parece que no tiene que ver con echarle la culpa a la oposición, sino que tiene que ver con una forma de gobernar en lo político y una ausencia de un modelo económico sustentable que genera un aumento en el riesgo, ¿no? Entonces creo que conforme pase el tiempo, este hecho de no echar la culpa para atrás y va a ser más claro, porque evidentemente el gobierno está todos los días tomando decisiones que generan una mayor crisis económica, y por otro lado que, vuelvo a decir, generan más incertidumbre y más inestabilidad. Alejandro, gracias por este ratito en la Radio de las Madres. Te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Buen día. Ex presidente del Banco Central de la República Argentina, autor de Patria o Dólar, recuerdo el libro. Alejandro Anoli hablaba con nosotros. 23 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Este es un día
lunes. Ténganlo presente. Vamos y venimos después de la tanda. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.